Yo me imagino que aquí no hay nadie que piense que la oración no es importante, ¿verdad que no? Hasta la persona, hasta el niño más pequeño le decimos, ¿qué piensas de la oración? Y algo nos pueden decir, ¿verdad que sí? Para todos la oración es importante. ¿Creen que Dios escucha cuando nosotros oramos? ¿Qué dice Anthony? ¿Sí? ¿Oramos con frecuencia? ¿Sí? ¿Podríamos mejorar? Sí, ¿verdad que sí? Entonces creo que nadie podría decir, no, la oración no es importante. Creo que la persona tal vez que pudiese en algún momento de su vida sentirse más lejano de Dios, en algún momento ha elevado su mirada al cielo y ha pedido la ayuda de Dios. Creo que aún la persona que tal vez pueda decir que no cree en Dios en su momento más oscuro y de mayor dificultad, tal vez ha dicho, Dios mío, ¿por qué a mí? O Dios mío, ayúdame. O Dios mío, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Entonces, creo que la conciencia que tiene todo ser humano dentro de sí, tiene esa luz, esa eternidad que Dios dejó plasmado en nuestros corazones, que sabemos que Dios existe, que Dios está allí y que nosotros somos parte de su creación. Cuando pensamos en que si tenemos una historia con oración, pues creo que todos tenemos una historia con oración. Todos tenemos alguna experiencia que pudiésemos compartir sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo digo, bueno, que la relación con la oración y con nuestro propio Dios nace de un momento de una oración de arrepentimiento, de una conciencia de que tenemos necesidad de Dios y que estamos alejados de Él por nuestro pecado. Pero también a veces recordamos que tal vez de muy pequeños, tal vez hicimos alguna vez alguna oración o pedimos auxilio de Dios. Yo recuerdo que yo no conocía de Dios. Y yo no tuve una infancia o un trasfondo católico, como normalmente tiene la mayoría de las personas de nuestros países latinoamericanos. Yo crecí en un hogar donde pues mi papá tenía otro tipo de prácticas y nosotros vivimos muy alejados del catolicismo. Por lo tanto, yo conocía muy poco de Dios, de Jesús, de todas esas cosas que eran muy normales para otros. Mi papá era Rosacruz, que es como decir masón, entonces sus prácticas eran bastante ocultas, distintas, y nosotros no socializábamos con muchas personas. Pero yo recuerdo que yo de niña tenía la tendencia a mirar al cielo y a decirle, Dios, bendición, como en busca de ese Dios. Y yo de grande me decía, ¿por qué yo en mi ignorancia, en no saber nada de Dios, yo miraba al cielo y le pedía a Dios como su bendición? Entonces yo creo que esa es una muestra de que Dios está allí. Y como lo dice la misma Escritura, Él se revela a nosotros, aún a través de su propia naturaleza. Y una vez que yo conozco al Señor, siendo una adolescente, después de la muerte de mi papá, llego al Señor con una necesidad muy grande de amor de un padre. Era mi carencia más grande. Y yo sé que muchos jovencitos, muchos niños que tenemos aquí, no han tenido eso. Y hay un Padre que es real y eterno, que está en los cielos y que nos brinda su amor perfecto. Eso es real, eso es real. Eso es así y ha sido mi experiencia. Yo le doy muchísimas gracias a Dios y mucho de lo que yo les voy a mostrar aquí son cosas muy prácticas que nosotros podemos implementar diariamente en nuestra vida. Y yo quiero reconocer a mi madre en esta mañana, porque mi mamá ha sido una mujer muy estricta siempre. Con mi mamá no hay mucha
flexibilidad para cosas. No, mi mamá es una persona súper exigente. Hola, bienvenidos, adelante. Thank you, querida. Y gracias a eso, cuando nosotros llegamos al Señor, mi mamá comienza a decirnos, nosotros tenemos que tener un altar familiar. Nosotros tenemos que tener un tiempo de oración. Normalmente cuando nosotros pensamos por qué no oramos o por qué no dedicamos tanto tiempo a la oración, nosotros podemos tener, creo que el motivo más grande y que en general podemos expresar es que no tenemos tiempo, ¿cierto? ¿Cuántos han dicho que no tienen tiempo? Creo que todos en algún momento hemos dicho que no oramos más, o yo no oré hoy, yo hoy no leí la Biblia porque es que hoy yo tuve un día terrible hoy. Yo me levanté corriendo y después hice esto, aquello. Tenemos una lista inmensa de cosas que hemos hecho a lo largo de nuestro día y que se convierten en el motivo o muchas veces la excusa por la cual nosotros no oramos o no dedicamos suficiente tiempo a la oración. Entonces todos decimos que el tiempo nos juega en contra, pero resulta que todos tenemos 24 horas. Todos. A todos se nos ha entregado la misma cantidad de horas. Pues ahorita vamos a ver a nuestro Señor Jesús, que fue un hombre, aunque era Dios, y que tuvo 24 horas exactamente así como nosotros las tenemos, y que tenía una agenda bien apretada. ¿Y cómo lo hacía él? ¿Cuál es la clave? ¿Qué hacía el Señor? Vamos a leer ahorita algunos pasajes que nos hablan de eso. Pero yo traje a colación a mi mamá porque mi mamá, nosotros somos 5 hijas y mi mamá. Entonces éramos 6 mujeres viviendo solas y mi mamá tenía 3 trabajos para nosotros podernos mantener. Mi mamá es una profesora, trabajaba en un colegio privado en la mañana, salía de ese colegio, iba a un colegio público y luego iba al nocturno. Entonces nosotros pasamos básicamente todo el día en casa, solas, estudiábamos solas, pero mi mamá ha sido una mujer, como les dije, muy fuerte y muy disciplinada. Y yo eso se lo agradezco a Dios. Mi mamá llegó al Señor nosotros llegamos todos como con 3 meses de diferencia. Ay, Isita, Dios te bendiga, mi amor. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que todos han hecho para que yo esté aquí. Gracias por todo. Muchas gracias. Y mi mamá nos levantaba a 1:15 para las 5 de la mañana. Y mi mamá decía, es la hora del devocional. Y cuando yo pienso en oración, muchas veces yo pienso en sueño, en cama, pienso en todo eso porque los primeros años fueron así. Yo recuerdo que mi mamá nos reunía en la sala y todas estábamos. Y mi mamá decía, a despertarse, te toca a ti. Y una oraba, ahora le toca a la otra y así íbamos. Y mientras una oraba, las otras nos quedábamos dormidas. Pero eso nos formó muchísimo. No había un día que se perdía el devocional, no, había que hacerlo. Y aparte de eso, mi mamá dejaba un papel bon grande pegado en la pared con todos los versículos que debíamos estudiar ese día y todas las tareas que habían que hacerse en casa. Cuando mi mamá llegaba, casi a las 9 de la noche, nosotros teníamos que rendir cuentas por todo lo que ella había dejado ahí escrito y nosotros debíamos haber hecho durante ese día, incluyendo los pasajes bíblicos y las 5 preguntas que debíamos responder. Entonces, el tiempo nunca nos va a sobrar, nunca. Podemos decir, yo soy una madre soltera, tal vez la hermana Ingrid no entiende, porque su realidad es diferente. Podemos decir, yo hago mucho esfuerzo físico, estoy demasiado cansada. Podemos decir todas esas cosas. Yo quiero que leamos juntos Marcos 1 desde el versículo 35. Muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Ese es el primer versículo que vamos a leer. El Señor era hombre, pero era Dios. Él tenía comunicación perfecta con el Padre. Y aún así, Él se paraba muy oscuro
para irse a un lugar retirado y orar. Nosotros no tenemos más fuerzas que el Señor. Nosotros no sabemos más que Él. Y aún así pensamos que podemos vivir un día sin haber ido a nuestro Padre, muy temprano o a la hora que sea, para buscar su guía, para buscar su ayuda. Yo creo que nos tenemos mucha confianza muchas veces. Ahora vamos a leer en el mismo Marcos, vamos a leer ahora en el capítulo 6, versos 45 y 46. Vemos lo que hacía en la mañana, muy temprano. Ahora, al final de la tarde, Él buscó deshacerse de todo el mundo. Esto ocurrió después de la alimentación de los 5,000. Había un montón de gente y el Señor dijo, va a estar difícil. Yo tengo que prepararme porque yo no voy a perder mi tiempo con el Padre. Así que yo despido a mis discípulos, yo despido a esta gente, váyanse en una barca que yo voy a tener mi tiempo a solas con el Padre. Nosotros no peleamos nuestro tiempo con el Padre. Dejamos que la agenda se llene, dejamos que los ladrones de tiempo se instalen en nuestra casa, dejamos que sea Instagram, YouTube, que sea las series en Netflix o todo lo que podamos ver, lo que llene nuestra agenda y nuestro tiempo. Llegamos a veces de jornadas largas, de estar cansados y pensamos, pues, mi lugar seguro para descansar es el sofá y poner algo en la televisión. Allí nos refugiamos para buscar descanso muchas veces. Y dejamos a un lado lo más importante. Jesús sabía que no podía comenzar su día sin el Padre y sabía que lo necesitaba al final de la tarde. No iba a terminar su día sin Él. Y eso no quiere decir que el Padre y Jesús no estuvieron juntos durante todo el día, porque Jesús estaba haciendo lo que su Padre quería que Él hiciera. Él estaba ocupado en las cosas del Padre y tenía comunión con el Padre. Y nosotros a veces podemos estar en dos extremos. Podemos ser de los que me levanté, ay, el desayuno, los niños, rápido, el colegio, me voy, vengo, el trabajo, ay, se me quedó, corriendo. Ay, bueno, Señor, tú sabes, te encomiendo mi día. Y me lanzo a la calle a ver qué pasa conmigo. O puedo ser de los que llega la noche y estoy, Señor, gracias por este día. Lo que queda de mí, lo poco que queda de mí, ¿sí? Puedo ser de los que digo, me paro en la mañana, hice mi lectura bíblica, oré al Señor, cerré mi Biblia y en el momento que cierro mi Biblia y abro mis ojos, ya yo le di tiempo a Dios. El resto del día lo vivo como Ingrid lo quiere vivir. Y esos son dos extremos peligrosos, ¿sí? Tanto el uno como el otro, ¿sí? No puedo pensar, necesito tener tiempos intencionales, que yo los estoy procurando con Dios. Pero aunque los logre tener, no puedo pensar que porque ya tuve esos tiempos con Dios, ya el resto del día, las otras horas me pertenecen y yo puedo vivir como yo quiera. Porque eso es un grave error, es peligroso. La idea es que todos nuestros días y que todas nuestras horas le pertenezcan a Dios. Pero sí necesitamos crear una estructura para ayudarnos. A veces las personas dicen, no, pero es que a mí me cuesta mucho leer la Biblia. A mí me ha costado mucho lograr tener un devocional todos los días. Pues hoy vamos a salir de aquí, espero yo, con el deseo de comenzar. Así sea mitad de año. Yo sé que al principio del año decimos, bueno, voy a hacer la lectura panorámica, tal vez. Voy a leer toda la Biblia en este año. Voy a hacer mis devocionales todos los días. Al levantarme, eso va a ser lo primero que yo voy a hacer. Y a veces nos ponemos muchas metas.
que a medida que va avanzando el tiempo, los meses, que nos atrapa el ruido de las cosas, nos vamos olvidando que eso fue un compromiso que hicimos. Entonces la idea es renovar ese compromiso en nosotros. Y si nunca hemos tenido esa experiencia, si algunos de los que están aquí nunca han tenido esa experiencia, pues es un maravilloso momento para iniciarlo. Nosotros podemos iniciar nuestro día con Dios. Nosotros podemos tener, no tiene que ser una hora. A veces flaqueamos y fallamos porque nos ponemos metas y tenemos expectativas tan altas que no las vamos a lograr. Ese es como alguien que pasa toda su vida ha pasado tomando Coca-Cola, comiendo chocolate y dice, voy a hacer una dieta donde no puedo probar un gramo de azúcar. No. O sea, a la semana está con un dolor de cabeza que lo está matando, está desesperado por la abstinencia y lo que quiere es meterse una carga de azúcar súper alta. Entonces nosotros debemos de comenzar con unas expectativas más cortas. Decir, bueno, si yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana o me levanto a las 5 de la mañana, yo me voy a levantar ahora 15 minutos antes. Yo me voy a levantar a las 5:45 o a las 4:45, 15 minutos antes, para yo tener mi tiempo con Dios. Y voy a tener un tiempo con Dios. Voy a comenzar con 15 minutos. Tal vez alguien pueda decir, 15 minutos, tampoco. Pues 15 minutos en el tiempo te ayudan a crear un hábito. Los hábitos por lo general los logramos construir durante 21 días continuos. No puede ser un día sí y otro día no, continuos. Es mejor que sea corto, pero que lo podamos mantener en el tiempo, que lo podamos hacer de seguido. Y es mejor hacerlo todos los días que hacer un día devocional. Hoy estuve 2 horas leyendo la palabra de Dios, cantando alabanza. Ay, pero la semana que viene digo, ay, no, tengo ya como 6 días que ni siquiera me siento un ratico. O sea, no vale. Es como que tú te sientes a comerte, bueno, pues un montón vayas a un restaurante de esos que 1 hora de barra libre, donde puedes comer todo lo que quieras por 50,000 pesos durante 1 hora. Y el resto de los días pasas hambre. No sirve, ¿verdad que no? La idea es alimentarnos todos los días con una ración de Dios en nosotros, aunque sabemos que Dios va a estar con nosotros durante todo el día y nosotros debemos tener conciencia de que donde quiera que estemos está Dios. Pero ¿qué pasa? Pasa que nosotros normalmente dejamos... dentro de nosotros hay una construcción de cosas, hay valores. Hay cosas que son importantes y eso es lo que nos ayuda a nosotros a priorizar las cosas. Si yo considero que la oración es importante, yo le voy a dar espacio en mi vida. Si yo considero que la palabra de Dios es importante, yo le voy a dar espacio en mi vida. Pero si para mí esas cosas no son importantes, yo las voy a ir dejando a un lado. Es como que alguien te diga a ti, no, para mí es súper importante el ejercicio. Sí, ¿y tú haces ejercicio? No, tengo como 2 años que yo no entreno. Wow, sí, muy importante el ejercicio, ya veo. Entonces no podemos decir, sí, la oración es importante, no, pero es que yo nunca oro. Yo oro solamente el martes, cuando Laurita me asigna una petición en el servicio de oración. No puede ser, ¿verdad? Entonces debemos mostrar con nuestros hechos que realmente ese tipo de cosas, que son disciplinas, que Dios nos dejó, que Jesús practicó porque sabe lo importante que son, estén presentes en nuestra vida. Pero nuestro corazón y nuestro ser no tiene tendencia a buscar las cosas buenas. Por naturaleza nosotros no vamos a estar así como que voy a orar. Puede pasar, claro que sí. Y de hecho los hábitos nos ayudan a que eso se consiga. Pero por lo general necesitamos ponernos una meta. Decir, yo quiero comenzar a orar. Por lo menos que Anthony me diga, yo quiero comenzar a orar todos los días. Entonces, es ponerte una meta. Decir, yo quiero hacer eso. Y voy a comenzar a trabajar para lograrlo. Ahorita hay muchas herramientas que se pueden usar para conseguir eso. Hay muchísimas cosas que podemos hacer para ayudar
a empezar a obtener ese tipo de hábitos, nosotros con los hábitos podemos guiar nuestro corazón. Y una vez que nuestro corazón está ganado, porque al tú estar con Dios todos los días 15 minutos, Dios va a empezar a hacer tantas cosas dentro de ti. Y el Espíritu Santo. Y tú te vas a dar cuenta que esos 15 minutos son pocos. Y ahora a lo mejor te vas a querer quedar 20. Y luego ese tiempo va a ir creciendo. Y ya tú no vas a tener tal vez que empujarte a hacerlo, sino que tu corazón va a necesitar. Ya es una necesidad para ti estar con Dios. Es como el que no toma agua y dice, no, yo me debería tomar 8 vasos de agua todos los días, pero a veces ha pasado todo el día y yo me he tomado un solo vaso de agua. En la medida en que tú comienzas a incrementar tu consumo de agua, comienzas a darte cuenta que después sientes sed. Ay, tengo como sed, pero si ya llevo 4 vasos de agua. Primero no sentías ni siquiera sed, no te dabas cuenta de la necesidad de agua que tenías. Y eso nos pasa con Dios. No nos hemos dado cuenta o no somos lo suficientemente conscientes de la necesidad que tenemos de Dios. Nosotros tenemos todo tipo de necesidades y a veces nos olvidamos de las necesidades más profundas o ni siquiera sabemos que es una necesidad que tenemos dentro de nuestra alma. Y en eso nos ayuda mucho la palabra de Dios. Y por eso la oración siempre debe estar acompañada de la palabra de Dios. Porque tú vas a comenzar a orar por cosas. Tal vez tú vas a comenzar a orar, yo quiero tener tal cosa. Dios mío, concédeme esto. Deseos que a veces tenemos por cosas. Y en la medida en que pasemos tiempo con Dios y que también estudiemos su palabra, nos vamos a dar cuenta que hay tantas cosas que Dios quiere y por las que incluso Dios pidió que se oraran y que tal vez nosotros nunca hemos orado. Por ejemplo, el Señor dijo que deberíamos orar para que Él enviara obreros a su mies, o sea, que hubiese más gente trabajando en su obra. ¿Alguna vez hemos orado por eso? Algunos sí, tal vez otros no. Tal vez otros no sabían que Dios quería que nosotros oráramos por eso. El Señor nos manda en su palabra que oremos por las autoridades. Algunas autoridades no nos gustaría orar nunca por ellas. Oramos, Señor, llévatelo. ¿Verdad? Hemos hecho ese tipo de oraciones. Yo la he hecho particularmente. Pero Dios nos ha pedido que oremos por muchas cosas y nosotros a veces las desconocemos. Nuestros hermanos tienen necesidades y debemos orar por ellos. Y a veces nuestras oraciones pueden estar solamente en el ámbito de nuestro ser, de nuestro ego, de lo que yo necesito, de lo que mi círculo más cercano demanda, necesita y requiere. Y en la medida en que más nos exponemos a Dios, nuestro corazón se va a ir abriendo más para darnos cuenta que hay muchos otros que tienen necesidades y vas a querer pedir por ellas. En la Biblia hay muchísimas, pero muchísimas oraciones y se pidió por muchísimas cosas. Recuerdo por lo menos el siervo de Abraham oró y pidió para que Dios lo ayudara a escoger una buena esposa para llevársela a Isaac, ¿verdad? Entonces se puede orar para que el Señor ayude a hacer una buena elección de la persona que te va a acompañar a tu vida. Vemos oraciones para que el Señor dé vida cuando alguien se está muriendo. Si estudiamos las oraciones y vemos las oraciones de David, yo me identifico mucho con David porque yo soy como muy llorona, muy sentimental. Entonces yo veo que David abre su corazón así y lo deja en descubierto total. Y me doy cuenta que Dios no tiene problema con eso. A veces nosotros queremos como maquillarnos de fortalezas que no tenemos o como que nuestras vidas fueran perfectas y eso no es así. Todos tenemos flaquezas, todos tenemos tristezas, todos tenemos anhelos en nuestros corazones o todos pasamos por decepciones y sentimos dolor, podemos sentir pena. Y David solía abrir su corazón delante de Dios en oración y decirle, Señor, mira lo que estoy sintiendo. Me siento acabado, me siento destruido, ya no puedo más. Hasta a Elías lo vemos diciendo, o sea, ya lo que quiero es morirme. Delante de Dios podemos ser tan honestos y tan transparentes. No tenemos que fingir nada. Porque Dios nos conoce, Dios sabe lo más profundo de nosotros. Yo no tengo que tener una pose de fortaleza ante Dios cuando por lo menos yo pensaba que mi esposo tenía cáncer, era lo que pensábamos. No tenía que fingir delante de Dios. Fue un momento difícil.
Lloré muchísimo. Ese es nuestro Dios, ese es un Padre bueno, ¿saben? Que le podemos hablar con confianza y decirle, ¿sabes qué? No quiero que esto pase. ¿Sabes qué? No me siento lista si esto llega a pasar. Y Él escucha. Y la oración tiene tantos beneficios para nosotros, que la palabra de Dios dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso pasa cuando vamos y descargamos en Dios nuestras ansiedades, presentamos nuestras peticiones. Dios dice eso, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Estamos viviendo en una generación que tiene tantos problemas emocionales, que sufre de ataques de pánico, de problemas de depresión. Estamos en una generación que está gastando su tiempo en muchas cosas que no son Dios. Pero vemos que la oración se convierte en un bálsamo. Sí, tú entras a Dios así, destruido, pero cuando sales como, y tú ves los salmos de David, al final David siempre decía, pero yo a mi Dios cantaré, yo a mi Dios alabaré, porque sé que mi Dios está conmigo, porque sé que el Señor es mi fortaleza, Él es mi roca, Él es mi castillo. O sea, después que Él descargó allí todo eso, Él salió con su confianza renovada y con su mirada puesta en el Señor. Y nosotros podemos conseguir eso, nosotros podemos tener eso con Dios, nosotros podemos dejar allí todas nuestras cargas en el Señor y seguir adelante con la confianza de que Él es un Padre bueno y que aunque la situación sea adversa, aunque tengas dolor, porque Dios sabe que te duele y la Biblia dice que Dios aún conoce nuestras lágrimas, las ha tomado, Él sabe lo que nos duele. Él no está ajeno a eso. Más Dios nos creó con emociones, nos creó con sentimientos. Dios no quiere que nuestras emociones nos controlen y nos gobiernen, no. Él quiere que nuestras emociones estén sujetas a Él. Pero eso lo vamos a conseguir en la medida en que nosotros estemos cerca, próximos a nuestro Dios. Nosotros vemos a un hombre como Pablo, que era un hombre que nosotros vemos que hacía tantas cosas, venía pidiéndole a la iglesia de Roma, pidiéndole a la iglesia de Filipo, oren por mí. Oh amados, oren por mí, ténganme en sus oraciones. Yo cuando sé que hay gente que está orando por mí, en mi corazón se llena de alegría. Se llena de alegría. Yo recuerdo cuando teníamos a Lucas en la clínica, la vez que tragó el hueso, y Dios, yo dije, ok. Y yo recibí una llamada y me dijeron, hay muchísima gente orando en este momento por Lucas, mucha gente orando. Y para mí eso fue como que, confía. Nuestras oraciones son más valiosas de lo que nosotros pensamos. Son tan valiosas que yo quiero que leamos Apocalipsis. Creo que es Apocalipsis 5:8. Si alguien lo puede leer, por favor. El espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo en su testimonio. Si aceptamos el testimonio de los hombres, debemos reconocer que el testimonio de Dios es importante. En ese momento, las 4 criaturas y los 24 ancianos se arrodillaron ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa y vasijas doradas llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo de Dios. ¿Qué está llenando esas copas? Nuestras oraciones. Nuestras oraciones dice allí que es como un incienso de olor grato al Señor. Las oraciones de los santos, las oraciones de su pueblo, están recogidas allí, ¿verdad? Y están delante del Señor. Qué bonito
qué bonito, nuestras oraciones no se están perdiendo, no es que, ay, si será que Dios me escuchó, será que Dios... Pues no, están allí, están recogidas y van hasta la presencia de Dios y a Dios le agradan. O sea, el incienso siempre se presentaba en el tabernáculo para dar ofrenda agradable a Dios. O sea, que eso le agrada a Dios, o sea, que agradamos a nuestro Dios. Y por eso hay tantos textos en la Biblia que nos dicen perseverando en la oración, orando en todo tiempo, o sea, motivándonos a la oración, porque realmente es muy, muy importante. Los padres podemos orar por nuestros hijos, ¿verdad que sí? Y creo que son oraciones que son constantes. Si pensamos en qué orar, padres por hijos. Hay una oración maravillosa, preciosa en 1 de Crónicas 29, donde David ora por Salomón. Ya David estaba próximo a morir y hace una oración hermosa para que el corazón de su hijo siga siendo un corazón obediente y sensible al Dios de Israel. Yo también, desde que tengo un hijo, oro mucho por su futuro. Incluso oro por la que va a ser su esposa. No sé si ha nacido, le digo al Señor, no sé si ella nació, no sé dónde vive, no sé quiénes son sus padres, Señor, no sé si ahorita está en necesidad, no sé dónde estará esa niña. Pero yo te pido que tú la cuides, que tú la guardes, que tú le des una familia, que la proteja y que el momento justo tú la tengas para salvación y que Lucas tenga el corazón para entender y para tomar buenas decisiones en su debido momento. Entonces tenemos tantas cosas por qué orar que tienen que ver. Los que somos primera generación en nuestras familias de creyentes, que no tuvimos a unos atrás que estuvieron orando, nos ha tocado una tarea de ser un poquito visionario, de pensar en nuestra generación y de dejar ahorita un legado, algo. Es como crear toda una cultura nueva en tu familia, porque en tu familia no hay cultura de que van a orar, vamos a hacer este tipo de reuniones enfocadas en esto. Entonces ha sido crear un montón de cosas nuevas que forman parte como de las tradiciones de una nueva familia que se está creando, de una nueva familia que le quiere que eso pase a los próximos que vienen y que todo eso esté en el contexto de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces podemos depositar en nuestros niños el deseo de orar. Que vea normal lo que es, mi mamá está en este momento orando. Yo le digo a veces a Lucas, le digo, si es algo que te duele, si es algo muy importante, tú me puedes interrumpir. Si no, no debes hacerlo, porque yo estoy en mi tiempo con el Padre. ¿Entiendes eso? Sí, mamá, yo lo entiendo. Y para esto... para mí ha sido maravilloso leer la biografía de Susana Wesley. Siempre es una mujer que he admirado por el tipo de vida que le tocó vivir, la cantidad de hijos que crió y lo disciplinada que era incluso para lograr tener su tiempo de oración. Dice que ella tomaba su delantal, tenía 11 niños que estaba criando, aparte de los que se le habían muerto. Educó a sus niños en casa. Era una época bastante difícil, pero esta mujer era disciplinada. Hermanos, si no tenemos disciplina no vamos a conseguir nada. Dice la historia que ella tomaba su delantal y se lo colocaba encima. Y allí se quedaba orando. Y todos sus niños sabían que mientras ella tenía el delantal cubriéndola, era porque ella estaba en oración. Así que nadie se atrevía a ir a interrumpirla. Era como su carpa, era como su tabernáculo de donde ella estaba con el Señor. Lo que quiere decir que nosotros podemos ser tan creativos para conquistar y para tener nuestros tiempos con Dios. Nosotros podemos tener un rinconcito donde nosotros vamos, una silla donde nos sentamos. Nosotros podemos tener una manta con la que nos abrigamos y esa es mi manta en la que yo estoy en ese momento con Dios. Hay tantas cosas que podemos hacer y tantos recordatorios que podemos tener para que nos alienten a orar. Pablo dice que él doblaba sus rodillas para que ojalá
que se pudiese construir. O sea, su oración era una construcción y una fortaleza en la iglesia, en el pueblo de Dios. Él estaba orando por otro tipo de cosas, porque el conocimiento y la gracia de Dios fuera cada día más fuerte en cada uno de los creyentes. Qué bonito que nosotros comenzáramos a tener ese tipo de peticiones. Señor, mi petición hoy doblo mis rodillas para que tu gracia, tu favor. Todavía hay aviones de maná en el techo. Están cayendo. Y que sean ese tipo de peticiones para que abunde la gracia de Dios, para que podamos conocer los dones de Dios. Dios nos ha dado tanto. Y hay tantas cosas que aún son misterio para nosotros porque no hemos querido investigarlas o descubrirlas. Son tesoros que Dios tiene para nosotros, conocer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, cómo Dios quiere que lo hagamos. Y algo que me gusta mucho que produce la oración, hermanos, es que la oración debe producir en nosotros unidad. Hay un pasaje que me gusta mucho, que está en Primera de Juan, capítulo 3, habla sobre el amor, pero me llamó muchísimo la atención lo que dice. Del verso 18 al 24. Si alguien lo tiene. El capítulo 3 del verso del 18 al 23. Sí, hijitos, nuestro amor no debe ser solo de palabras, pues el verdadero amor se demuestra con hechos. Así es como sabemos que pertenecemos a la verdad y que tenemos paz con Dios, incluso si nuestra conciencia nos hace sentir culpables, porque Dios es más grande que nuestros sentimientos y lo sabe todo. Estimados hermanos, si no nos sentimos culpables de estar haciendo lo malo, entonces podremos acercarnos a Dios sin miedo. Recibiremos de Él cualquier cosa que le pidamos porque obedecemos sus mandamientos y estamos haciendo lo que a Él le agrada. Y este es su mandamiento, que pongamos nuestra fe en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, así como Jesús ordenó. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Dios vive en nosotros? Está ahí. Por el Espíritu que Él. Muchas gracias, Daniel. Nosotros podemos decir, bueno, están hablando del amor, de demostrar el amor, y de repente mete la oración. ¿Qué tiene que ver esto? ¿No? Y a mí me pareció bien particular. Y nosotros no podemos creer que nosotros podemos estar bien con Dios y vamos a estar mal con los demás. Eso no es posible. Nuestra relación de amor con Dios, de estar con Dios, va a producir buena relación y amor entre nosotros. Miren que Juan está diciendo, oye, si ustedes tienen un amor sincero, lo están demostrando, el amor se demuestra con hechos, pues ustedes están cumpliendo el mandamiento de Dios. Y si usted está cumpliendo los mandamientos de Dios, esté tranquilo que sus oraciones van a ser escuchadas. Y me recuerda mucho al texto que habla de los esposos, que dice que traten bien a sus esposas para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues parece que a Dios le importa mucho. Le importa mucho cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos relacionamos con Él. Porque al final de cuentas, las oraciones es relación con Dios. Es hablar con Dios. Entonces, si yo estoy hablando con Dios, si me estoy comunicando con Él, si estoy teniendo una relación cercana a Dios, pues mi relación con los demás también debe ser una buena relación, una relación de expresión de amor. Estoy siendo obediente a Dios, entonces estoy amando y estoy amando como Dios quiere que yo ame. Entonces la oración trae un impacto grandísimo a nuestra vida, a nuestras relaciones. Incluso estuve leyendo algunos estudios que hay ahorita de neurociencia y neurólogos en relación a todas las investigaciones que están haciendo sobre lo que ocurre cuando alguien ora. Y hay grupos de investigaciones dirigidos por un científico llamado Andrew Newberg, que se están dedicando a estudiar y hacer resonancias magnéticas mientras las personas están en oración. Y están impresionados de la cantidad de actividad cerebral y las áreas del cerebro que se activan cuando alguien está orando. Todas ellas tienen que ver con la calma, con la quietud, con bienestar, todo el estrés cómo comienza a bajar, zonas que estaban como muy excitadas comienzan a calmarse. Entonces,
La oración es tan buena y está demostrado hasta científicamente de que trae beneficios a nuestro ser, trae beneficios a nuestra vida, trae beneficios a nuestra familia. Es imposible, podemos orar por personas que no amamos, ¿verdad que sí? De hecho, Dios nos ha pedido que oremos incluso por nuestros enemigos. Pero es imposible que usted ame a alguien y no ore por él. Si usted ama a alguien, usted va a orar por esa persona. Y son palabras que me gustan mucho y son palabras de C.S. Lewis. Las recuerdo siempre. Siempre vamos a orar por quienes amamos. Entonces, en esta mañana, yo traje algunas cositas que nos pueden ayudar. Primero quiero hacer un reto como familias, los que tienen aquí a su familia. Los que no la tienen, no hay ningún problema. Usted lo puede hacer solito porque lo que se necesita es uno para comenzar. Nosotros podemos tener algunos recordatorios. Hay personas que son más digitales y hay personas que son más de tener las cosas físicamente, ¿ok? En el escribir hay muchos beneficios también. El escribir te ayuda a memorizar, el escribir te ayuda a tranquilizarte, el tener que sentarte a escribir te ayuda también a estar quieto más tiempo y poder estar más tiempo con Dios. Entonces, si tú quieres incrementar tu tiempo con Dios, yo te quiero animar a que escribas, a que tengas un diario. En mi experiencia de oración, yo recuerdo mis inicios. Cuando yo conocí al Señor, yo era una adolescente, así que yo estaba en mi último año de bachillerato. Yo era la que organizaba todas las fiestas en mi liceo. Así que yo tuve que abandonar esa vida y me costó bastante y recibí la burla de todos mis compañeros, ¿ok? Pero el Señor me ayudó y yo viví esos últimos meses de colegio siendo la evangélica de las que todos se burlaban. La sobreviví. Después de ese tiempo yo pasé 6 meses entre que volví a la universidad. Esos 6 meses en mi iglesia, todas las mañanas había un matutino, había oración. Entonces, como yo no estaba estudiando, yo iba todos los días en la iglesia en la mañana y pasaba mi tiempo en la iglesia, oraba y luego me quedaba ayudando en cualquier cosa. Cualquier cosa que hiciese falta, en la secretaría, teníamos emisora de radio allí, yo ayudaba en lo que fuera y luego me iba a mi casa. Pero cuando me tocó entrar a la universidad, yo entré en una crisis. Yo lloraba todos los días y yo decía, Dios mío, yo sé que yo me voy a descarriar. Dios mío, yo me voy a alejar de ti. Dios mío, no puede ser. Cuando yo llegué a la universidad, los veía todos fumando, veía a mis compañeros, veía a todo el mundo y decía, Dios mío, qué desastre, no puede. Yo me sentía aterrada y comencé a hacer algo, ¿sí? Yo ya tenía mis cuadernos en la universidad y yo buscaba un aula, un salón que estuviese solo. Y a veces tenía que esperar 1 hora entre una materia y otra. Entonces me quedaba en ese lugar y yo comencé a yo decía que eran mis cartas con Jesús. Yo comencé a escribirle al Señor. Así que yo pasaba esa hora escribiendo. Y le contaba al Señor cualquier cantidad de cosas de esa edad que yo quisiera contarle. Y así yo pasaba mi hora con el Señor. Así fue como yo comencé a escribirle al Señor. Y después me di cuenta que yo no hacía muchas peticiones para mí. Y eso tenía trasfondos, problemas por mi situación de mi falta de padre, ¿sí? Entonces yo pensaba que este padre no me iba a escuchar mucho. Hasta que yo comencé a conocer más a Dios, a recibir ese amor de padre y a darme cuenta que aunque mi otro padre no estaba conmigo, aunque no había sido un padre muy atento, un padre que estaba allí presente, mi papá fue muy ausente, este padre sí estaba presente y sí le importaba lo que yo le decía. Entonces, escribir en lo particular a mí me ayudó mucho. Le escribí a Dios allí, luego comencé a escribir versículos, bueno, y un montón de cosas que me ayudaron como a mantener en el tiempo el ritmo de estar, con el Señor. Entonces usted puede tener un diario de oración, usted puede tener una lista de peticiones, usted puede tener una alarma en su celular, una alarma en el celular que le recuerde a orar, no sé, 5 minutos, ¿sí? Igual cuando hacemos nuestras actividades,
nuestro pensamiento puede estar con el Señor. Y de hecho lo está, y uno medita muchas cosas, le dice, ay Señor, tú sabes esto que me preocupa, todo eso. Pero aparte de ese tiempo que es así público, que estamos en medio de muchas cosas, siempre es bueno hacer como hizo Jesús, buscar un lugar apartadito, sacar a la gente que te está consumiendo el tiempo, que es tu tiempo de oración. No es que usted se va a volver un ermitaño, no va a tratar de pues, orando nada más, no. Tenemos que hacer cosas también. Pero cuando sea tu tiempo de oración, eso es como gente que dice, no, voy corriendo porque me voy a perder el capítulo de hoy de no sé qué cosa, que es en vivo. Y van corriendo para verlo, o sea, no se dejan robar ese tiempo por nadie. O ahí hay partido de fútbol, me voy a perder el partido. Entonces, usted tiene que pelear su tiempo con Dios, usted tiene que mantenerlo agendado.